Bueno, shalom para todos. Vamos con la tercera parte del estudio, el segundo éxodo revelado desde el éxodo de Egipto, desde el primer éxodo. Estamos en la parte 3 basado en la parashá Bo, que significa ven. Ya si usted me ha acompañado en los otros dos estudios acerca del segundo éxodo, pues lo invito a que continuemos con este estudio, pero si usted no los ha visto, le recomiendo que se devuelva al número 1 para que pueda entender muchos aspectos muy importantes del segundo éxodo. Recordemos que el Eterno nos anunció que todo estaba escrito, que el fin estaba escrito desde el principio. Y nos dijo, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Hemos visto hasta ahora cómo el pueblo de Israel se formó en la dispersión. El pueblo de Israel se formó en medio de Egipto, o sea, para el segundo éxodo, en medio de todos los pueblos, porque la casa de Judá, que era la única que estaba presente en el tiempo de Yeshua, fue lanzada al exilio por 2000 años. Por eso todo Israel se forma en el exilio, como en el primero. Y al formarse en el exilio, cae en esclavitud. Ahora, vimos también en los anteriores cómo el Eterno levanta un líder, en el caso del primer éxodo Moisés, en el caso del segundo éxodo Yeshua, porque sabemos que Moisés es un anticipo profético de Yeshua y Yeshua es el profeta como Moisés. Vimos también que lo primero que le reveló el Eterno a ese pueblo que se está formando para ser sacado en el segundo éxodo, cuando dice el Padre, ya no se dirá más, vive Yahweh que sacó a su pueblo de Egipto, sino vive Yahweh que sacó a su pueblo del este, del oeste y de todas las tierras donde los se había lanzado para llevarlos a la tierra prometida. Entonces nos ha levantado ese líder que es Yeshua para llevarnos. Y lo primero que ha hecho con el pueblo es revelarle su nombre, revelarle que su nombre es Yud-Heh-Vav-Hei. Veíamos cómo no es coincidencia que la casa de Judá hubiera escondido el nombre del Eterno y que el cristianismo, donde estaba la casa de Israel reuniéndose inicialmente, hubiera distorsionado el nombre. No es coincidencia, el Padre hasta ahora viene a revelarse con su nombre Yud-Heh-Vav-Hei, como en el primer éxodo, él nunca se había revelado con este nombre, sino como el Shaddai se había presentado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vimos también cómo el Eterno hizo 7 promesas al pueblo de Israel antes de llevarlo a la tierra prometida. Y por último, estamos viendo cómo el Eterno comienza el juicio contra Egipto, haciendo que cada uno de sus dioses sea vencido a los ojos de todo el mundo. Hoy vamos a continuar con las plagas y vamos a continuar entendiendo en este contexto y tratando de mirar en este tiempo cómo sería ese juicio y teniendo en cuenta también lo que nos fue anunciado a nosotros en el libro de Apocalipsis. Así que vamos a la parashá Bo. La parashá Bo comienza con Éxodo 10:1, donde nos dice: Yahweh dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que yo hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Yahweh. 4 cosas muy importantes tenemos acá para analizar. Fíjese lo que le está diciendo el Eterno a Moisés. Primero, le dice que él endureció el corazón. Hay un endurecimiento de corazón. Un endurecimiento que hoy es absolutamente claro para todos. Yo creo que nunca en la vida habíamos visto tanta maldad como la que hay hoy en el mundo. El corazón se ha ido endureciendo e insensibilizando hasta un punto donde ya ni nos damos cuenta de lo que hemos cambiado nosotros mismos, los que nos llamamos creyentes. Ese es el problema, y es el problema que vamos a ver ahora para iniciar este estudio. Cómo el pueblo de Israel, viviendo tanto tiempo, nosotros viviendo tanto tiempo en medio de los pueblos paganos, cómo se nos ha endurecido también el corazón, que nosotros nos hemos vuelto insensibles a la palabra del Eterno, y ni hablar del resto del mundo. Ya sabemos
cómo cambiaron los valores, cómo hoy una persona que crea en el Eterno, que obedezca a su voz y que viva en rectitud es tomado como un intolerante o como una persona de odio, despreciada en medio aún por la familia. Nosotros todos estamos viviendo esta situación. El endurecimiento de corazón lo hace el Eterno. ¿Para qué? Nos dice en el segundo punto, porque Él va a mostrar las señales de su poder. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender es que el mundo se aleja y se aleja y se aleja del Eterno, y el Eterno lo va a volver a traer de tal manera a través de sus señales que ellos van a tener que reconocer que el único Elohim vivo y verdadero se llama Yud-Heh-Vav-Heh, el Elohim de Israel. Fíjense, en el tercer punto nos dice que la historia de toda la salida de Egipto se la tenemos que contar a los hijos por todas las generaciones. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos por la palabra que va a haber un segundo éxodo. Por eso el Eterno siempre dice, ustedes le tienen esos mandamientos, ustedes le tienen que contar a sus hijos lo que sucedió, para que ellos un día estén preparados y sepan cómo actuar y qué es lo que está pasando cuando el segundo éxodo ya comience cuando comience a verse el poder del Eterno en el mundo, porque el segundo éxodo ya comenzó desde que Yeshua vino a recoger a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, otra vez recalca el Eterno que mi nombre es Yud-Heh-Vav-Heh. Esto es una parte muy importante, aprender nosotros hoy que su nombre es Yahweh. Yo soy el que soy. Él es el primero, Él es el único, Él es el último, Él es el único Elohim verdadero. Muy interesante, vamos a ver estas palabras que el Eterno tiene para la época final a través del profeta Jeremías. ¿Por qué las vamos a leer? Porque el endurecimiento de corazón se ha dado de una manera muy importante dentro del pueblo de Israel. Entonces, pensemos en estas palabras. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Yahweh, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén, por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Recordemos que Israel ha sido un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde, Algo que muchas personas no entienden hoy y también lo distorsionan, porque recuerden que aprendimos a manejar un lenguaje extremo. Si uno no está de acuerdo, entonces es porque odia. O sea, así como voy a hacer un paréntesis para que me entiendan esto que yo le voy a decir. Si usted hoy dice delante de gente, de cualquier persona, que el Eterno prohíbe, por ejemplo, la homosexualidad, nadie va a decir, él es una persona creyente y entonces tiene esa idea. No, ustedes lo van a llamar odioso. Ustedes van a decir, usted es una persona que odia, usted es un homofóbico, usted es un intolerante. O sea, ese es el lenguaje que hemos aprendido a manejar y ese lenguaje se está aplicando a todo. Cuando nosotros estamos haciendo énfasis en que Israel es el pueblo del Eterno, pero Israel está en pecado hoy, entonces eso se confunde como si fuera odio. No, yo quiero hacer esta advertencia porque quiero que usted esté atento a lo que es la realidad y lo que dice el mismo Eterno. Miren lo que dice él. Este pueblo de Jerusalén es rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo ¿qué es lo que yo he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Dice el Eterno, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Yahweh. ¿Sabe una cosa? El tema del final y del juicio es de los temas menos tratados y más distorsionados. En el judaísmo ni se habla, en el cristianismo está completamente distorsionado. Entonces dice, ¿cómo decís que nosotros somos sabios y la Torah de Yahweh está con nosotros? Dice, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahweh. ¿Qué sabiduría tienen? Nosotros tenemos que venir hoy para el segundo éxodo. Tenemos que volver a la Torah del Eterno y ponerla en primer lugar sobre cualquier otro tipo de enseñanza.
Nosotros necesitamos maestros, eso es cierto, y hay cosas muy interesantes, por ejemplo, en la casa de Judá, como hay cosas también muy interesantes que aprendimos cuando estábamos en el cristianismo. Lo que tenemos que aprender ahora es a amar las dos casas, pero a poner cualquier enseñanza con el filtro de la Torah, porque nadie va a estar por encima del Eterno. Hay muchas enseñanzas que vienen de Judá distorsionada. Por ejemplo, la reencarnación, que es tan común entre el pueblo judío, es completamente opuesta al pensamiento del Eterno. Como hay enseñanzas del cristianismo, como que la Torah está abolida, que es también perfectamente opuesta al corazón del Todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que nos habla a nosotros ahora a través de este tiempo? El Eterno está diciéndole a Israel, ustedes están en pecado, ustedes conocen ya mi nombre, ustedes deben volver otra vez a mi palabra, porque si no, miren lo que dice el Eterno: daré a otros sus mujeres a sus campos, a quienes los conquisten. Desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Esto es muy cierto, y esto podríamos entrar en todo un análisis muy profundo. Pero ¿qué es lo que quiero dejar acá como mensaje? Que nosotros tenemos que poner cualquier enseñanza, cualquiera, las enseñanzas que reciban mías, de cualquier maestro, de cualquier persona, de los llamados sabios judíos, de todo, pónganlo siempre a la luz de la Torah. Tomen la Torah en sus manos y pongan la enseñanza. Si la enseñanza se ajusta a la palabra, está bien, y podemos aprender cosas muy interesantes. Si no, deséchela. Porque el Eterno nos advierte, y también lo hizo a través del profeta Isaías, cuando dijo que por seguir la sabiduría de los sabios era que él tenía que volver para hacer grandes prodigios en el mundo, para que el mundo entero pudiera volver a saber que su nombre es Yahweh. Este es el tiempo de seguir al Eterno. Este no es el tiempo de seguir hombres, es el tiempo de evaluar todo. Dice, se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo. Por lo tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán. Recuerden que el juicio comienza por por el pueblo de Israel. Dice, los cortaré del todo y no quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, y caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Es decir, nosotros tenemos de verdad que hacer una reflexión. Pero volvamos entonces a las plagas. En Éxodo 10 encontramos algo que es muy interesante en relación al segundo Éxodo, y es la plaga de las langostas. Éxodo 10:3 dice, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Yahweh, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que fructifica en el campo. Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de los egipcios, cual nunca vieron ni tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron hasta la tierra hoy. Y se volvió y salió de delante de Egipto. ¿Qué nos advierte a nosotros el Eterno? Nos dice que ese último tiempo, que es el tiempo de angustia de Jacob, el tiempo también del segundo Éxodo, dice que es un tiempo de angustia como el mundo no lo conoció. Nosotros tenemos que estar preparados para esta plaga, para todos los juicios que vienen. Pero miremos esto tan interesante con la plaga de langostas. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 9:1, nosotros encontramos que esa plaga de langostas regresa, pero vamos a estudiarla un poquito en detalle. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Primero que todo, fíjense esto. ¿Quién es la estrella que cayó del cielo? Porque aquí podemos pensar en una estrella literalmente que va a caer del cielo a la tierra. Pero también nosotros tenemos la opción de pensar, y lo vamos a ver sustentado en la escritura, que está hablando de Hasatán, que nos dice la escritura que él será lanzado del cielo a la tierra al final, después de la batalla con Miguel. Entonces nos dice, y abrió el pozo del abismo
y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente, fíjense esto, a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Fíjense, esto es muy importante. Y es muy importante hablando de la Parashá Bo, viendo que coincide con la misma plaga de langostas. Fíjense acá. Dice que esas langostas que van a salir del abismo, dice que se les ordenó que no dañaran ni la tierra, ni las cosas verdes, ni los árboles, sino que solamente afectara a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. ¿Cuál es el sello del Eterno en nuestra frente? En esta parashá vamos a verlo. Pero vamos a mirar primero esto. ¿Quién es la estrella que cayó del cielo? El Isaías 14:12 nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esa palabra lucero se refiere a estrella. Es como caíste del cielo, como estrella, hijo de la mañana. En Apocalipsis 12:9 dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, es muy posible que estamos correctos cuando nosotros estamos relacionando esa estrella que cae del cielo a que sea el mismo Hasatán. Las langostas, dice, no podrán dañar a los hijos del Eterno porque están sellados para protección. Entonces, vamos a estudiarlo a través de la misma Parashá Bo, donde encontramos esa señal que sirve de protección. En Éxodo 13:7 nos dice, cuando se hace la ordenanza de pan sin levadura, dice: no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto por motivo de lo que Yahweh hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y dice que comer esos 17 días pan sin levadura, o sea, celebrar la fiesta del pan sin levadura, dice: te será como una señal sobre tu mano y como memorial delante de tus ojos, para que la Torá de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Miremos algo y lo aclaramos. ¿Por qué pan sin levadura? ¿Por qué pan sin levadura? Es un anticipo de la señal puesta por el Eterno en la mano y en la frente, como un memorial delante de los ojos. ¿Por qué? Porque el pan sin levadura significa la separación entre lo que es santo y lo que es profano o pagano. Es la separación de la vida. Cuando se dice que no se hallará levadura en nuestro territorio por 7 días, nos está hablando de perfección, nos está hablando de sacar todo lo que no es del Eterno de nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros finalmente, ¿cómo hacemos esa separación? ¿Cómo sabemos qué es correcto y qué no es correcto para sacar? ¿Qué sabemos que es levadura, que es un símbolo de pecado? ¿Cómo nosotros sabemos que tenemos un pecado? Con la Torá. Entonces, por eso es que dice el Eterno a través de esta fiesta, que guardarla de manera correcta. No es simplemente que porque, no, yo dejo de comer levadura y ya, y sigo en la misma vida. No, Señor. Es llevarla al plano espiritual donde nosotros separamos todo lo que es precioso de lo que es vil o de lo que es pecado. Entonces dice: será como una señal sobre tu mano y como memorial delante de tus ojos, para que la Torá de Yahweh esté en tu boca. O sea, si ven, esos 7 días, esa es para que la Torá sea la que rija, digamos, el comportamiento, las decisiones y el destino nuestro. Así que si nos devolvemos acá,
Y nos dice que vamos a encontrar que las langostas en el segundo éxodo no pueden tocar a los que tengan el sello de Elohim en sus frentes. Y ese sello, esa señal, se pone cuando nosotros separamos lo precioso de lo vil y venimos a la Torah. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en la Torah nos dice el Eterno, nos dice que guardar el Shabbat es una señal entre el Eterno y nosotros. Entonces, guardar la Torah en general es la señal. Es esa señal que va a impedir que esas langostas que están anunciadas para el segundo éxodo nos puedan hacer daño. Dice, la salida de Egipto entonces está precedida por Pesaj, la redención del Cordero, y por el pan sin levadura, que representa la separación entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Entonces, retirar la levadura del pan es retirar el pecado de nuestras vidas y es establecer un principio de santidad que nos permite estar en protección, bajo la protección del Eterno. Y la separación o santidad coloca en nuestras frentes el sello del Eterno. Esta parte es muy importante. Esta parte es muy importante porque tenemos que tener el cuidado y tenemos que luchar por alcanzar ese sello de Dios en la frente y en la mano. No es una coincidencia que también el adversario, que también el antimesías va a colocar su sello en la frente y en la mano de sus siervos. Y fíjense qué cosa más curiosa. La iglesia cristiana se ha preocupado toda la vida por conocer el sello del antimesías, pero nunca se ha preocupado por conocer el sello del Eterno, que es el que nos va a guardar a la hora de la prueba. Es absurdo. Toda la preocupación ha sido por saber, a ver qué es y eso, y todas las hipótesis diferentes que hay de cuál será el sello que se va a poner en la mano y en la frente del antimesías. Bueno, pues para nosotros tiene que ser más importante saber cuál es el sello y el que nos va a poner a nosotros en la frente y en la mano, el Eterno, para que nos guarde. Ahora, miremos quiénes son las langostas en las Escrituras. ¿Por qué dice que es una plaga de langostas? De acuerdo a la enciclopedia Gesenius, en la página 75, la palabra langosta hace referencia a la palabra arbe, que significa también, está hablando también de los nefilim, especialmente de los anaquitas descendientes de Caín. Ahora, en el libro esa es una alternativa. La otra es que en el libro de Joel, los diferentes reinos que asolaron a Israel fueron comparados con langostas. Joel 1:4 dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. En Jueces también nos dice que los descendientes de Saúl, los madianitas y los amalecitas, eran considerados también como langostas, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. ¿Se dan cuenta? Esto también ocurrió, siempre la profecía es cíclica. Esto también ocurrió en los pueblos madianitas y los pueblos de Saúl. Todos esos pueblos venían, dice que como langostas venían sobre la tierra de Israel. Así que la información tiene mucho sentido. Se puede pensar que no son langostas animales, sino enemigos de Israel. Enemigos de Israel que están relacionados también de alguna manera, están relacionados con todas esas figuras de los nefilim y con todas esas figuras de los ángeles caídos. Vamos a ver por qué. Nahum 3:15, cuando habla de Asiria, también nos está haciendo la comparación y le está diciendo a Asiria que se va a multiplicar como langosta y como langostón. Y está hablando del rey de Asiria y está hablando al final. Ahora, analicemos el aspecto de las langostas para que entendamos mejor esto. El aspecto de la langosta, dice, era semejante a caballos preparados en la guerra. En la cabeza tenía como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla.
Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Hasta ahí nomás, si nosotros vemos la descripción que Juan está haciendo de las langostas, recordemos que en ese tiempo no existían máquinas de guerra, no existían, por ejemplo, misiles, o no existían todo esto, los aviones de guerra de hoy. Así que Juan estaba tratando de describir lo mejor que podía lo que él estaba viendo. Ahora, entonces nosotros podemos pensar, si las langostas son todos los descendientes de Saúl, que ya estarían unidos al final, sabemos, en ese nuevo orden mundial, con Roma, con todo el mundo contra Israel, nosotros podemos estar hablando de máquinas de guerra. Pero fíjese lo que nos dice aquí, que es donde podemos hacer la unión de los dos significados importantes de la langosta. Porque dice que todos ellos que vienen en esa, dice que máquinas que hacen ruido con las alas, así que podemos estar pensando en aviones de guerra, helicópteros de guerra, algo así. Dice que ellos tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Esto es muy interesante. Ellos están en el poder de Satanás. Ellos tienen por rey a Hasatán. Ellos tienen por rey al ángel del abismo. Miremos acá esto, porque la quinta trompeta sabemos que se relaciona directamente con la presencia de ángeles caídos. ¿Quién es Abadón? Abadón es Cobá y Cobá Nepal, que significa estrella caída, pero también se relaciona con los Nefilim. Todo esto es muy interesante. Nepal, fíjense esto, Abadón es Cobá Nepal. ¿Qué es lo que quiere decir Nepal o Nefal? Es el singular de Nefilim. Ustedes saben en la tierra cuál es el sitio que el mundo entero llama como lo máximo de la espiritualidad: el Nepal. El Nepal, que significa en singular los Nefilim, es el singular de Nefilim. Entonces, fíjese que no es coincidencia, aquí nos está hablando inclusive de sitios en la tierra que hoy se supone que están llenos de espiritualidad, pero que es algo que es contrario al eterno. Que es la palabra Abadón, que significa estrella caída. Abadón es el mismo ángel de la muerte que mató a los primogénitos en Egipto. Y como hoy tampoco puede tocar a los hijos del Eterno. ¿Por qué? Porque está como en el primer éxodo, no los pudo tocar porque tenían la sangre del cordero en el dintel de sus puertas, como hoy. Esto ya lo vamos a ver. Miremos Judas 1:6, que nos aclara un poquito quiénes son los que están cautivos en el abismo. Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Si ven, aquí nos dice que son ángeles los que están en esas prisiones encadenados ahí en el abismo. Son ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Nos está hablando de quiénes, de los Nefilim. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al tártaro y los entregó a prisiones de oscuridad. Miren esto: para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al tiempo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice entonces, segunda de Pedro, dice que el Eterno no perdonó a los Nefilim, a los ángeles que pecaron, no los perdonó, sino que los guardó. Los guardó en prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Así que esto mismo nos está explicando que cuando el ángel, esa estrella que cae del cielo, que es Hasatán, abre esa puerta del abismo, lo que salen de allí son demonios, que son los que van a estar en posesión, digamos, de todo este ataque que viene contra la tierra. Pero ataque que no puede tocar a los que tengan el sello de Dios en sus frentes.
Entonces, la palabra nefilim proviene de la palabra caído. Como caíste del cielo es la palabra nafal, de donde viene la palabra nefal, de los nefilim. Ahora, el libro de Enoc nos hace una diferenciación muy interesante. Y esto ya lo habíamos visto en otro estudio, pero lo quiero repetir para no entrar en confusiones. El libro de Enoc nos dice que hay una diferencia entre los ángeles caídos y los espíritus inmundos que son sacados a través de la liberación, como lo hizo el mismo Yeshua en su tiempo y hoy también se hace. Porque nos dice que los ángeles caídos eran ángeles que estaban bajo las órdenes de, creados por el Eterno, pero que en rebelión, ahora bajo las órdenes de Hasatán. Mientras que los espíritus inmundos son los espíritus de los hombres que nacieron entre la unión de los nefilinos y las hijas de los hombres. Entonces, ni eran ángeles creados, ni son hombres normales, digamos, sino que esos espíritus no tienen dónde ir, y esos son los espíritus inmundos que vagan por el mundo, los que ocupan cuerpos y todo lo que trae como consecuencia la liberación. Ahora, pero vamos acá, estos ángeles del abismo solo tienen autoridad sobre los hombres que no tengan el sello del Eterno. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? Saber que nosotros podemos tener, cómo es que nosotros, y esto es lo que vamos a saber para el segundo éxodo en esta paracha Bo, cómo podemos tener el sello de Dios en nuestra frente. Ahora, ¿quién tiene la llave del abismo hoy? Fíjense, esto es muy interesante porque nos dice que Hasatán viene, o la estrella que cae del cielo, viene con las llaves del abismo. Ahora, nosotros sabemos que Yeshua, lo sabemos por Apocalipsis, por el mismo libro de Revelación, ya Yeshua, a través de su muerte y su resurrección, le quitó ese poder a Hasatán. ¿Y dónde lo encontramos? En Apocalipsis 1:17. Cuando le leí, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. O sea que el que está hablando es Yeshua, no es el Eterno. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, porque Yeshua es eterno, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que es con la autorización de Yeshua, recuerden que Yeshua recibió toda autoridad y poder de manos del Padre cuando en la visión de Daniel. Así que ahora Yeshua le da esa autorización a Hasatán para liberar estos espíritus que estaban cautivos. En Job 28:22 vemos algo muy interesante relacionado con Abadón, porque la palabra que ha sido traducida como infierno es la palabra, es en hebreo el número 11 de la concordancia hebrea, que es la palabra Abadón. Abadón entonces significa destrucción o perdición. En Proverbios 15:11 también nos dice el infierno, ahora nos llama al infierno con la palabra Seol. Esto es un estudio que vamos a hacer también muy pronto, de qué es el infierno realmente. Pero aquí la palabra Abadón está relacionada con perdición. La perdición, el Abadón están delante de Yahweh, cuanto más los corazones de los hombres. Entonces, pero siempre nos está hablando de el Abadón relacionado con todo ese reino de oscuridad. En Apocalipsis sigue el orden expresado en Mateo 24. Recuerden que hemos venido viendo esa parte. Y a esta altura de donde vamos, en Mateo 24:37, Yeshua dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué había en los días de Noé? Los nefilim. Y estamos hablando de que esa plaga de langostas destapa ese abismo de donde salen los nefilim que están presos hasta el día del juicio. Como ustedes pueden ver, todo está relacionado. Bueno, pasemos ahora a la plaga de oscuridad en Éxodo 10.
Entonces Yahweh trajo un fortísimo viento occidental, quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en el país de Egipto. Pero el Eterno endureció el corazón de Faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. Yahweh entonces le dijo: extiende tu mano al cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Esta plaga de tinieblas, esta plaga de oscuridad es muy importante. No era ausencia de luz, no era que ellos pudieran prender una lámpara y entonces tuvieran luz, no, era tan densa que la oscuridad se podía tocar. Dice: y ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos en la casa de los hijos de Israel, todos tenían luz en sus habitaciones. Esta es una palabra de mucha esperanza para nosotros, para guardar la Torá del Eterno, para no irnos detrás de las plumas de los escribas, para guardar la palabra del Todopoderoso y saber que en ese momento, mientras en el mundo haya densa oscuridad, nosotros tendremos luz, que es la presencia misma del Eterno. En la creación, la luz del primer día, recordemos que no era una luz natural, era una luz, no era la luz del sol, la luna y las estrellas, era una luz sobrenatural. Por eso el pueblo de Israel tenía luz en su habitación, porque era la misma presencia del Eterno. En Apocalipsis 21:23 nos dice que es la misma gloria del Padre la que ilumina la ciudad santa. La oscuridad densa es la absoluta ausencia del Todopoderoso. Esa plaga de oscuridad es simplemente la que se retira el Eterno y hay una oscuridad tan densa que se puede entonces manipular. En Job 10:21 dice: antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. La promesa que hace el Padre en el Salmo 23:4, ¿cuál es? Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque cuando las tinieblas sean más densas, esa luz sobrenatural del Eterno será la que alumbra nuestra vida. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros caminamos bajo las alas del Todopoderoso, estamos caminando en la luz admirable. Y Proverbios 20:20 nos hace una advertencia: el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. Imagínense, por eso obedecer la Torá es tan importante. ¿Por qué vino esta plaga? Esta plaga vino precisamente como un enfrentamiento del Eterno hacia el dios Sol, o Ra, o Amón Ra, que era el dios Sol en la antigüedad y era adorado en Egipto. Ahora, nosotros sabemos que esa plaga de oscuridad tiene que volver. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo está hoy, aún el pueblo creyente, bajo la adoración del sol. Constantino, el fundador de la iglesia católica, él era un sacerdote del dios Sol y él cambia el calendario del Eterno, lo cambia precisamente al calendario solar, y él cambia el día de reposo al día domingo, que es el día del Sol Invictus, y él cambia las fiestas del Eterno y cambia los calendarios, y él da un vuelco completo, precisamente todo tratando de que se hiciera honor al sol. Fíjense, un detalle muy simple. El día comienza, según lo dice el Eterno, el día comienza cuando cae el sol. Pero en Roma se estableció que el día comenzaba a la medianoche. ¿Por qué? Porque era la hora en que el sol empezaba a levantarse. Entonces ahí es cuando nosotros vemos la intención con la que se hizo todo ese cambio. Entonces, como nosotros sabemos que hay tantas cosas cambiadas en honor al sol, sabemos que esa plaga viene sin duda alguna. Éxodo 11, ¿qué nos dice? Yahweh dijo a Moisés:
una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y dile y que cada uno pida a su vecino y a su vecina alhajas de plata y de oro. Dice Yahweh, dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y de los ojos del pueblo. Fíjese, aquí antes de esa última plaga, que es la muerte de los primogénitos, lo que hace el Eterno es darle gracia a su pueblo delante del mundo, delante del Faraón. Ahora, fíjense esto. ¿Cuál era la promesa que él había dado? ¿Por qué les da esta gracia? Para que ellos pidan riquezas a la gente y la gente se las dé. Porque el Eterno había dicho a Abraham en Génesis, en Berechit 15:13, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Nosotros también nos llevaremos, dice la palabra, que nos llevaremos la riqueza de las naciones para Jerusalén. Ellos nos entregarán las riquezas de las naciones también, con tal de que salgamos y con tal de que el juicio de Yahweh al mundo termine. Fíjese, la palabra gracia es la palabra gen, que significa favor o buena voluntad. La bendición sacerdotal que nos dice que nos dice que Él nos va a dar gracia. Fíjense cuando nos dice el Eterno, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Él nos da a nosotros gracia. Él hace resplandecer su rostro sobre nuestras vidas. Eso es tener la gracia del Eterno. En Proverbios 3 nos dice que no nos olvidemos de la Torá y que en el corazón guardemos los mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos del Eterno y ante los ojos de los hombres. Dice que la Torah nunca se aparte, que nunca se aparten de nosotros la misericordia y la verdad, que las llevemos en el cuello, escritas en la tabla en el corazón, y así hallaremos nosotros gracia. La gracia del Eterno viene de la obediencia. En Éxodo 11:4, el Eterno hace una diferenciación que para nosotros en este segundo Éxodo es muy importante de entender. Dijo pues Moisés, Yahweh ha dicho así, a la medianoche yo saldré del medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias, de los animales. Y habrá gran clamor en Egipto, pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Yahweh hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Muy importante. La diferencia es entre los egipcios y los israelitas, no entre judíos y gentiles. Miren, por favor, si usted todavía está en una congregación donde le dicen que usted es gentil o pagano, por Dios, pida que cambien, que revisen esa falsa enseñanza. Porque la diferencia la hace el Eterno es entre Israel y el resto del mundo. Es entre el pueblo de Israel. Gentil son las naciones del mundo. Gentiles son los pueblos paganos. Él no está haciendo diferencia entre judíos y gentiles. Él está haciendo diferencia entre el mundo y el pueblo de Israel. Éxodo 12 comienza con ¿qué? Aquí ya va a comenzar el Éxodo y comienza con el Eterno estableciendo un calendario especial para su pueblo. Esto es muy importante. Recordemos que también Constantino cambió en honor a los dioses falsos, cambió el calendario y estableció que el 31 de diciembre al 1 de enero fuera el 1 de enero fuera el primer día del año, y en honor a dioses egipcios, a dioses romanos, perdón. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice el Eterno con respecto al segundo Éxodo? Usted quiere ser parte del segundo Éxodo, usted tiene que volver al calendario establecido por el Eterno, porque este calendario tiene mucho sentido. Vamos a estudiarlo. Dice, habló Yahweh a Moisés
y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. O sea, la primera luna nueva de primavera es el primer día del año para los que creemos en el Eterno. Dice, exactamente, es en el mes en que debíamos salir de Egipto, es en el mes en que comienza una nueva vida para Israel, cuando es sacado de la esclavitud y es llevado en libertad hacia la tierra prometida. Entonces, miremos una cosa que es muy interesante. ¿Qué día era en Egipto cuando se determinó que fuera el primer día del año? Nosotros podemos saber por la escritura qué día era, y era un día jueves. Era un día jueves, era el quinto día de la semana, no se llamaba jueves, lógicamente. Ahora, por favor, no me vayan a escribir 20 diciéndome que jueves, nada, para que nosotros sepamos de qué estamos hablando, pero era el quinto día de la semana. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por la semana del maná, la semana que continúa después de la salida en el segundo mes. Nosotros, que fue cuando comienza el conteo del Shabbat y cae por primera vez el maná. Bueno, esta semana del maná nos lleva a establecer que la murmuración fue en el día 15 del segundo mes. Es decir, que si nosotros empezamos, recuerden, haciendo la cuenta de los meses por 30 días, si nosotros hacemos el conteo hacia atrás, vamos a encontrar que en el tiempo de Moisés, en el tiempo de la salida de Egipto, el día número 1 que el Eterno estableció aquí en Éxodo 12 era el quinto día de la semana. ¿Eso qué quiere decir? Que el día de Pesach va a ser el día 4, un miércoles, a las 3 de la tarde, cuando el cordero debía ser inmolado. ¿Por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando de esto porque es muy interesante que la semana de Pesach en el tiempo de la salida de Egipto es exactamente igual a la semana de Pesach en la que Yeshua murió como el cordero de Pesach y murió y resucitó. Es exactamente igual, y también es exactamente igual a la semana de la creación. Bueno, esto nosotros sabemos que no es coincidencia, porque la palabra del Eterno es perfecta. Así que si nosotros nos devolvemos contando día por día después del 15 del segundo mes, encontramos primero que el día número 1 era el día 5, que el día 10, cuando fue ordenado escoger el cordero, era un Shabbat, y que el Pesach se celebró en el día 4, que era un miércoles. Con Yeshua pasó lo mismo. El primer día del año, en ese año específicamente de Yeshua, fue un jueves. En Shabbat, Yeshua entra a Jerusalén entra sobre el asno presentándose como el cordero, y era el día 10, y murió el día 4 o miércoles entre las 2 tardes, tal como había sido ordenado. Miren, nosotros tenemos un Elohim poderoso. Es que eso no puede ser coincidencia, eso no fue que se lo inventaron. Nosotros tenemos un Elohim poderoso. Vamos entonces a la ordenanza de Pesach. Éxodo 12:3. Hablad a la congregación de Israel diciendo: en el día 10 tome cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Si la familia fuera tan pequeña que no puede comerse el cordero, entonces tomarán el número de las personas conforme al comer de cada hombre y haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces, aquí muy bien empieza la selección del cordero. La selección del cordero era que el día 10 debía ser llevado a la familia. Debía ser mantenido hasta el día 14. Ese cordero, que no tendría ni defecto, sería un macho de un año, y se podía tomar de las ovejas o de las cabras. Dice: y lo guardaréis hasta el día 14, y lo inmolará toda la congregación entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes es a las 3 de la tarde, exactamente como lo cumplió Yeshua como el cordero de Pesach. Entonces, ¿por qué desde el 10 hasta el 14? Había una forma, digamos, de apego del corderito ahí, como que familiarizado ya con todo,
para que ese sacrificio de ese cordero en realidad fuera, digamos, que trajera ya con esa conexión emocional que se había hecho, trajera cierto dolor, porque al fin y al cabo nosotros tenemos que reconocer que pues, la muerte de Yeshua como el cordero de Pesach se hizo necesaria, fue por toda la rebelión nuestra, lo mismo que había pasado también allí en Egipto. Entonces, recordemos esto, mientras esta ordenanza, mientras Pesach se está ordenando, la advertencia de los primogénitos está activa, de la muerte de los primogénitos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo, lo que nos dijo el Eterno que vimos? Que Él dice que haría diferencia entre el pueblo y Egipto para la muerte de los primogénitos. ¿Y cuál era la diferencia? La diferencia era la presencia de la sangre del cordero en el dintel de las puertas. Entonces, esto es algo completamente urgente de entender. No se puede ser parte del segundo éxodo sin que nosotros hayamos puesto en el dintel de nuestra puerta, recuerden que está hablando que la familia debe traer el cordero, nuestra familia es la que debe estar protegida por la sangre del cordero de Pesach, que ahora es Yeshua, porque Yeshua es el cumplimiento de ese cordero. Recordemos que el mismo Juan el Bautista, cuando lo vio por primera vez, lo dijo delante de toda la casa de Judá. Allí estaban los fariseos buscando la inmersión. Cuando él les dice, he ahí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Es decir, esto nosotros lo tenemos que entender, porque definitivamente lo que se está dando hoy de las personas negando a Yeshua y volviendo simplemente a un Pesach sin sentido, sin cumplimiento, eso no tiene ninguna veracidad a la hora de estarnos preparando para el segundo éxodo. En mi concepto, lo que yo entiendo, y lo digo con mucha tristeza porque he visto muchas personas que yo he querido mucho negando a Yeshua, y les digo, están por fuera, no van a ir, no van a estar en el remanente, no van en nada, porque ninguno, los que no pusieron la sangre del cordero en el dintel de la puerta en Egipto, simplemente murieron. Ahora, dice que la sangre se debía poner sobre el dintel de la puerta y la carne del cordero se debía comer. Recordemos en Juan 6:54, Yeshua dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En Juan 6:56 vuelve y hace la advertencia de que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Era comerse la carne de Yeshua, así como si fuera canibalismo? No, el mismo Yeshua levantó el pan y dijo, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Y él que nos dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Él está hablando de ese pan sin levadura que bajó del cielo. Dice, yo soy el pan que bajó del cielo. Él es el pan vivo. Así que cuando fue ordenado en el primer éxodo que la carne del cordero tenía que ser consumida en su totalidad, también Yeshua, cuando dice el que come mi carne y dice yo soy el pan de vida, yo soy el pan que bajó del cielo, y él levanta el pan y le dice, nosotros estamos entendiendo que estamos repitiendo y que él está declarando que es el cordero de Pesach, el cordero inmolado, el cordero del que nosotros tenemos que poner su sangre en el dintel de la puerta. Él mismo nos dijo, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. O sea, ponerla no la vamos a poner literalmente, pero la vamos a poner espiritualmente cuando nosotros entramos a través de Yeshua a la presencia del Padre. Fíjense, cuando nosotros estudiamos las puertas, las diferentes puertas, encontramos todo un misterio, porque en las puertas se pasa de un sitio a otro. En el arca de Noé, la puerta, había una sola puerta para entrar, y esa puerta estaba a un lado, estaba en el costado del arca.
Esa puerta, ¿quién es? Esa puerta era Yeshua. ¿Por qué lo sabemos? Él fue también lanceado en el costado, digamos que como en el sitio que correspondería, pero todos los que estaban dentro del arca tuvieron una nueva vida. En Pesach, todos los que pusieron la sangre en el dintel salieron de esclavitud a la libertad del pueblo. En el tabernáculo solo se podía entrar a través de una puerta y no podía entrar a través de esa puerta sino el pueblo de Israel. Yeshua mismo dijo, yo soy la puerta. ¿Qué pasó con los maderos de la puerta? Se pusieron en la forma de la letra Taf hebrea, que significa pacto. ¿Y qué tenemos en la Nueva Jerusalén? Tenemos las 12 puertas de las 12 tribus de Israel. O sea que nosotros sabemos que solamente la sangre del Cordero nos trae de esclavitud a libertad. Fíjense que es muy interesante que la palabra poste es la palabra mesuzá. Es la palabra mesuzá. Y fíjense lo que dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, compartirán esa cena de Pesach. Esta invitación de Apocalipsis 3:20 nos está hablando del Pesach. No podemos estar en el segundo éxodo sin que nos lidere, sin que nosotros estemos siguiendo los pasos de Yeshua y sin que nosotros reconozcamos que Él es el Cordero de Pesach. Ahora, nos dijo que debíamos comerlo de esta manera, dice Éxodo 12, debía comerse el cordero. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es el Pesach de Yahweh. ¿Qué nos dice a nosotros Efesios 6? Nos dice también, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con el apresto del Evangelio. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra, la verdad. Yeshua mismo dijo que Él era la verdad. Vestidos con la coraza de justicia, en Isaías 11:5 dice, la justicia será cinto en sus caderas y la fidelidad ceñirá su cintura. Dice en Isaías 59:17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. O sea, de todo esto que nos está hablando Éxodo 12, nos habla también el rabino Shaul, Pablo, en Efesios 6, que nosotros tenemos que también tener puesta la armadura, toda la armadura del Eterno, para nosotros estar firmes en ese día. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son esos dardos de fuego? Los que quieren acabar con la fe en la palabra del Eterno. Tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim, la espada del Espíritu. Nosotros vencemos todo con la palabra, como lo hizo Yeshua con el adversario. Nosotros no lo hacemos con pensamientos de hombres y con lo que dijo el fulano y lo demás allá. La palabra es verdad y la palabra es espada del Espíritu. Y dice, velando en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que fíjense, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Sigamos adelante. Éxodo 12 dice, entonces yo pasaré por la tierra de Egipto y la sangre será por señal en sus casas. Por eso nos dice la ordenanza que hay en el Apocalipsis, es que no puede tocar a los hijos del Eterno, porque la sangre de Yeshua está sobre nosotros. También esa es la señal. Dice, y este día de Pesach, pongan atención, os será de memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ustedes se imaginan cuántos años nosotros nunca celebramos Pesach. Hoy la iglesia cristiana, que se resiste a escuchar el llamado del Eterno, todavía sigue hablando del Viernes Santo, de una conmemoración que no tiene ni pies ni cabeza. Una conmemoración que basta tener 3 dedos en la mano para saber que es mentira. Que si murió el viernes y resucitó a la madrugada del domingo, ya había resucitado. No hay 3 noches y 3 días.
No los hay, eso es mentira. Es tan fácil, no hay que darle vueltas y no hay que pensar en 50 teorías. Es fácil, 1 más 1 son 2 y 2 más 1 son 3. Se tienen que contar 3 noches y 3 días. O quiere decir que Yeshua es falso profeta. Lo mismo los que hoy están diciendo que él resucitó el día 16 y murió el día 14. Y que murió y que resucitó el día 16 siguiendo el judaísmo. Mire, ahí no hay 3 días y 3 noches. O está diciendo que Yeshua es un falso profeta, o simplemente no ha aprendido a contar en sus deditos. Así que fíjese, nosotros seguimos la palabra y esto era un estatuto perpetuo. Viene la ordenanza entonces del pan sin levadura. Ya explicamos antes cómo la fiesta de pan sin levadura es en qué consiste se prepara por 7 días, no se puede. Comeréis pan sin levadura. El primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Es una ordenanza de 7 días estricta que nos lleva a nosotros a reflexionar sobre nuestras vidas. Y también nos dice, guardaréis este mandamiento por vuestras generaciones por costumbre perpetua. Por favor, cristianos, pastores, escuchen, esto es una ordenanza perpetua. Esto no es una ordenanza para los judíos, es una ordenanza para todos los hijos del Eterno, para todo el pueblo de Israel. Entonces dice, en el primer mes comeréis los panes sin levadura desde el día 14 por la tarde hasta el 21 por la tarde y no se hallará levadura en vuestras casas. Y una última cosa muy interesante acerca del pan sin levadura. Dice, cualquiera que comiere leudado, el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación. Recuerden, la misma Torá es para el extranjero y es para el nativo de Israel. El Números 15:16 nos dice, la misma Torá y el mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Números 15:29, lo mismo nos dice, entre los nacidos de los hijos de Israel y los extranjeros que habiten entre ellos, una misma Torá tendréis. Nunca permitan que alguien les hable de las leyes noágidas, que la Torá es para los judíos y para los gentiles, para los que no son, para los que son creyentes, pero no son de Israel, son las leyes noágidas. Eso es una enseñanza absolutamente falsa, que no hay forma de sustentarla. El Eterno dijo, una misma Torá tendrán el pueblo de Israel y los extranjeros. Los de Egipto, unidos al pueblo de Israel, nunca tuvieron ninguna diferenciación. Ellos tuvieron que circuncidarse y ellos tuvieron que guardar la misma Torá. Así que no se dejen engañar, salgan corriendo del que les hable de leyes noágidas, porque ya saben que les va a torcer el camino hacia ese segundo éxodo. ¿Con qué se colocaba la sangre en el dintel? Se colocaba con un manojo de hisopo. ¿Y el hisopo qué es? El hisopo era usado en el tratamiento de la lepra o en el sacrificio de la vaca roja, porque era lo que purificaba. Entonces, el rey David dice en el Salmo 51, purifícame con hisopo y seré limpio. Entonces, resumamos, ¿qué tenemos que tener para ser parte de ese segundo éxodo? Tenemos que tener el cordero, que es Yeshua, y tenemos que poner la sangre de Yeshua en el dintel de nuestra puerta, de nuestra vida, y esa la debemos poner con hisopo, que es todo ese proceso de purificación. La purificación, ¿cómo se hace? En obediencia. Cuando yo todos los días estoy aprendiendo lo que el Eterno quiere de mi vida, estoy haciendo ese proceso de purificación. Esto lo guardaréis por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Escuchen, para siempre. Tercera vez que lo advierte el Eterno. Para cuando entres en la tierra que Yahweh os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando pregunten los hijos, ¿qué es ese rito? Ustedes responderán, es la víctima del Pesach de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas.
Eso es lo que nosotros le tenemos que decir a nuestros hijos. Esa sangre del Cordero fue la que evitó, y la sangre de Yeshua es la que evita en el segundo éxodo que nosotros seamos llevados a muerte. Entonces, todas estas son enseñanzas que tenemos nosotros que comprender para poderlas poner en práctica de todo corazón. Por último, la jornada de Israel, ¿cuál fue? Esto es muy interesante porque nos dice que la primera jornada fue desde Ramesés hasta Sucot. ¿Y Ramesés qué significa? Los hijos del sol. ¿Y Sucot qué significa? Cabañas o tabernáculo o la protección del Todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Eterno para el segundo éxodo? Que digamos que la jornada de Israel tiene que ser de salir de los hijos del sol para llegar hasta el Sucot, donde nos encontraremos al final en las bodas del Cordero, los dos campamentos unidos bajo el reinado del Mesías. Esto es hermoso, de verdad que yo les digo que la palabra es hermosa y la palabra tiene unos detalles que uno sabe que eso no es al azar. Entonces, estamos saliendo de la adoración al sol, estamos preparándonos para llegar hasta Sucot. Ahora, Pesach es solo para Israel, ningún extraño comerá de ella. ¿Por qué? Porque el segundo éxodo es solamente para los hijos de Israel. Como vamos a ver en el siguiente, en el número 4, ustedes ese número 4 no se lo pierdan porque ese número 4 tiene una enseñanza que es impresionante para el segundo éxodo. Pero es que solamente el Padre va a sacar en el segundo éxodo a su pueblo Israel. Por eso nadie puede ir a la fiesta de Pesach si no es del pueblo de Israel. No se pueden invitar extraños. Porque a las otras fiestas sí, pero no a la de Pesach. Porque Pesach es el inicio del segundo éxodo. Ahora nos dice, todo siervo humano comprado por dinero comerá del Pesach después de que lo hubiere circuncidado. Esta es una enseñanza que es muy interesante. Voy a tratar de hacerla muy resumida, pero es muy importante en estudiarla. Y es lo que se refiere al siervo, a la ley del siervo. La ley del siervo que después viene en Éxodo 21. Lo van a ver ustedes en la parashá del Éxodo 21. Que dice que cuando se compre un siervo hebreo, servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre. Y cuando salga libre, dice que si entró solo, sale solo, pero si tenía mujer, sale en él y la mujer con él. Ahora, cuando nos dice que si el siervo no se quiere ir y se quiere quedar con su amo, entonces él debe poner la oreja en la puerta del poste, y se le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros fuimos comprados por precio. Nosotros somos esos siervos. Nosotros habíamos caído en la esclavitud del pecado porque nuestros antepasados hubieran sido judíos o hubieran sido gentiles, cualquiera, nunca habían guardado la Torá y habían abandonado el pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros éramos siervos y Yeshua nos compró. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Primera de Corintios 6:20. Nos dice, vosotros habéis sido comprados por precio. Glorificad pues al Eterno en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Yahweh. Primera de Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, nosotros decidimos voluntariamente quedarnos con el amo, es decir, con Yeshua, ¿cierto? ¿Y qué nos pide entonces la ley del siervo? Que nosotros acerquemos el oído a la puerta y se horadará la oreja con una lesna. ¿Eso qué es? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que escuchar a Yeshua, que es la puerta. No sé, recuerden que 2 veces lo dijo el Eterno, cuando Yeshua hizo la inmersión y cuando Yeshua se transfiguró, donde nos habla de que el Eterno habló desde los cielos y dijo que nosotros teníamos que escuchar a Yeshua.
Entonces, fíjese, dice que todos esos siervos tienen que ser circuncidados. Nosotros también ahora, nosotros sabemos, de la misma forma que los nacidos en el desierto no fueron circuncidados, pero fueron circuncidados antes de entrar a la tierra prometida. Todos nosotros los creyentes, hablo pues en el caso de los hombres que nacieron en todo este tiempo, antes de entrar a la tierra prometida, tienen que ser circuncidados porque eso es un pacto. Yo les invito a que ustedes vean el tema en el otro estudio de YouTube que se llama el pacto de la circuncisión. El pacto de la circuncisión. Entonces, bueno, seguimos acá, ya vimos que lo que significa la oreja pegada del siervo, pegados con atención a Yeshua. Ahora, la consagración de los primogénitos en Éxodo 13. Todos los primogénitos debían ser consagrados. ¿Por qué? Porque recordemos que se estaba haciendo un juicio contra los primogénitos de Egipto. Ahora los primogénitos iban a estar bajo la protección del Eterno. Por eso estaban consagrados. El Moisés acá, hablando de la consagración, vuelve otra vez sobre el tema de la celebración perpetua de Pesach y de pan sin levadura, que espero que ya lo hayamos entendido, ustedes lo pueden leer, pero nos hace una revelación que es maravillosa y con esto terminamos. Y nos dice, cuando Yahweh te haya metido en la tierra del cananeo, como lo ha jurado a tus padres y cuando te lo hubiera dado, dedicarás al Eterno todo aquel que abriere matriz, asimismo todo nacido de animales, los machos serán de Yahweh. Pero todos los primogénitos de asno redimirás con un cordero. Esta es una ordenanza que no tiene muchas explicaciones en la casa de Judá, pero nosotros la entendemos muy bien. ¿Saben por qué? Porque el asno es Efraín. Oseas 8, 9, 11. Efraín, o toda esa casa de Israel que abandonó la Torá, que abandonó la ciudadanía de Israel, es llamado un asno montés en Oseas 8 del 9 al 11. Entonces, es muy interesante porque dice que todo primogénito debe ser redimido por un cordero. Todo primogénito de asno. ¿Qué quiere decir? Que todo primogénito de la casa de Israel, todo primogénito de Efraín debe ser redimido por Yeshua, que es el cordero de Pesach. Por eso es que Moisés hace primero otra vez la enseñanza de Pesach. Porque el cordero de Pesach el cordero es el que va a redimir al asno. ¿En qué venía montado Yeshua cuando se presenta como el cordero de Pesach? Sobre un asno. Eso no es una coincidencia. Efraín tiene que ser redimido por el cordero, o de contrario muere. Todas esas personas que nacieron sin Torah, que nacieron sin guardar los mandamientos del Eterno, que hoy escucharon el llamado y están negando a Yeshua, o se convirtieron al judaísmo, sepan una cosa, que de acuerdo a la palabra del Eterno, y la palabra es verdad, están muertos espiritualmente. No hay un recurso porque la Torah es verdad. Ahí yo les voy a poner aquí. Ustedes, bueno, estas son imágenes que consiguen ustedes en internet fácil, para que ustedes puedan estudiar este tema de cómo nosotros tenemos que ser redimidos por el Cordero. Y tenemos entonces la señal sobre la mano y un memorial delante de nuestros ojos, por cuanto Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte. Así que todo esto son las instrucciones que yo les decía en un principio. Se puede resumir esta tercera parte solo en esto. Sin Yeshua, como nuestro Cordero de Pesach, no se vistan que no van. No hay segundo éxodo sin Yeshua. No seremos parte de ese remanente que veremos la próxima semana, que será sacado de Egipto, que será sacado del mundo. Así que sin Yeshua, sin la diferenciación en el pan sin levadura que pone sobre nosotros el sello del Eterno en nuestra mano y en nuestra frente, nosotros no tenemos posibilidad de ser parte de ese segundo éxodo.
Continuamos entonces, que el Eterno lo bendiga, que el Eterno prepare los corazones para la próxima semana y nos permita continuar con todo este estudio. Shalom, shalom y muchas bendiciones.